llamo Luis Rubén Loretti y un poco con emoción y con mucho orgullo les puedo decir que mi cuna natal fue Yapeyú, donde nació el niño prócer. Y yo pienso, y estoy seguro que es así, que Yapeyú es el pedazo de tierra más glorioso de Sudamérica. Imagínense que yo nací en un lugar de historia pura, que allí comienza el país o termina el país, como se crea y como se quiera pensar. Imagínense que hay testimonios que dicen que Yapeyú, allá por 1612, tenía algo así como, no sé cuánto, unos 770.000 habitantes más o menos dice que tenía. Claro, contando todos los originarios y todo. Y en ese entonces, Buenos Aires tenía 600 habitantes. Mirá si Yapeyú crecía al ritmo que creció Buenos Aires. Imagínense lo que sería, ¿no? Una mega ciudad. Sí, ¿qué te parece? Y bueno, imagínense que yo transité por esas calles de la mano de mis hermanas, porque en total tenía 5 hermanas y 2 hermanos varones, en total 8 éramos. Mi papá era el viejo comisario del pueblo y mi abuela, Matilde, era la partera. O sea que todo quedaba en familia. Cuando la cigüeña empezaba a revolotear, entraba a trabajar mi abuela. Ella le ofrecía sus dedos santos para que los yapeyuanos llegasen a la vida. Y los recibía el comisario porque al final terminaba siendo el padrino de todo. Y bueno, eso era Yapeyú. Mirá, también tenía sus personajes importantes porque hay una dama descendiente de esclavos, según tengo entendido de unos testimonios que pude juntar, que pasó el río Uruguay y se asentó en Yapeyú, doña Caíta, la mano santa. Cuando yo nací en el viejo Altillo, que ya desapareció pero quedó en la memoria popular. Y hay fotos incluso. Sí, inclusive hay fotos. Y hasta me atreví a dibujarlo, más o menos parecido también. Y bueno, yo nací, pero con un ojeo de esos como para reventar el caballo, ¿no? Y bueno, Yapeyú sin luz y sin agua. Y bueno, mi abuela me arropó en una frazada y con mi mamá llevando un farol, sol de noche, de madrugada atravesaron Yapeyú, o sea, desde la costa del río Uruguay hasta más allá del cementerio donde quedaba la vivienda de doña Caíta, la mano santa. Quien me recibió, me puso en su cama, dice que mi columna estaba ya tipo un arco. Realmente tenía muy pocas posibilidades de vida. Bueno, doña Caíta con un vaso de agua, un brasero haciendo brasa y con una tijera alzaba esas brasas y la depositaba en el vaso y se iban hasta el fondo. Eso significaba que yo estaba con ese ojeo que te dije, ¿no? Como para reventar un caballo. Toda la noche esta santa mujer de color, doña Caíta, avivaba las brasas, como decía ella, aviven las brasas, y seguía tirando en el agua
que estaba en el vaso. Y se iban a pique y se iban toda la noche. Cuando el sol empezó a aparecer allá atrás de los maizales que tenía don Juan, su marido, al fondo de la casa, yo abrí los ojos y me prendí de la teta de la vieja Sara, mi mamá, y el rezo de la abuela Matilde. Me salvó la vida. Y entonces yo digo que a doña Caíta yo le debo la vida y le debo un libro. No que un libro, 16 libros le debo, porque gracias a doña Caíta hoy existen 16 libros. Claro. Eso es parte del comienzo de mi vida en Yapeyú. ¿En qué año estamos hablando, Rubén? Más o menos. Y bueno, en el año 1945, imagínate lo que era Yapeyú. Era, según los primeros habitantes que llegaron ahí en 11 carretas llegaron 12 familias de franceses. Ah, sí. Y eso refundaron Yapeyú. Y dicen que Yapeyú era un montón de piedra, ni caserío era, un montón de piedra. Lo raro que esas piedras no eran del lugar. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Los jesuitas, ¿de qué manera habrán traído? A través del agua, de balsa. Es una historia muy rica, muy linda para estudiarla, para llevarla a la escuela, para que se sepa. Bueno. Rubén, ¿y la historia del castillo ese? ¿Cómo era la historia del castillo donde vos naciste, donde te criaste? Ese castillo dice que lo construyó una familia, pero al final de 1800 y algo, ¿viste? Sobre la barranca, una pequeña barranca que tenía el río Uruguay. Y ahí vivió esa familia, y después con el tiempo fueron desapareciendo y fue quedando vacío eso. Allí vivió un personaje del pueblo que era un tal Tomero. Una persona que llegó, nadie se sabe quién lo trajo, ni cómo llegó, él apareció en el pueblo. Y tenía de guardaespaldas un regimiento de perros. Bueno, y él vivía, pero vivía de la caridad de los vecinos, quien le alcanzaban la comida, le daban la ropa. Él hasta heredaba los zapatos del comisario, mi papá, porque no había ni dónde comprar alpargata, ¿viste? Bueno, después sí empezaron a aparecer ya algunos, digamos inmigrantes, porque ya después empezaron a aparecer italianos, españoles, pero en poca cantidad, ¿no? Cruzaban el río directamente, se establecían de este lado, formaban su familia. El Estado no sabía que existían porque ni documento tenía. Yeah. Pero con el tiempo, viste, yo fui investigando todas esas cosas y realmente hay historias que llaman a las lágrimas. Pero Yapeyú es un pedazo de historia, no solo de Argentina, sino del mundo. Imagínate que los franceses conocen más de Yapeyú que muchos argentinos. Exactamente. Y bueno, yo siendo muy chico por cuestiones de trabajo, mi papá se traslada a Paso de los Libres. Yo tenía 5 años cuando nos fuimos. Pero yo, el día que nos fuimos de Yapeyú, yo en mi pupila de niño guardé ese paisaje en el lugar más cálido de mi corazón.
Y Dios quiso que yo vuelva a Yapeyú cuando tenía 27 años. Lo primero que hice, llegué a Yapeyú por la calle principal, la entrada, doblé a la derecha, rodeé el cementerio donde mi abuela me llevaba arropada en una frazada y mi mamá con un sol de noche madrugada, y llegué al ranchito de mi salvadora, doña Caíta. Llegué y bueno, me acerqué y le dije, ¿cómo le va? Ella me miró y me dijo, hijo de Seulo Eti, el comisario. Sí, soy Rubén. Y sin palabra. Te reconocí. Sin palabra. Lloró en mi pecho. Qué bárbaro. Y después la visité muchas veces. Muchas veces la visité. Y bueno, y ahí me contaban, por ejemplo, tenían los hijos que trabajaban en las arroceras de la zona. Las hijas se habían ido a Buenos Aires en busca de mejor nivel de vida. Y bueno, y después con el tiempo tuve el orgullo de hacer 2 libros. 2 libros escribí para personajes de Yapeyú. Un personaje que te recuerde que se haya destacado o historias destacadas, algunas que te recuerde de Yapeyú. Bueno, mira, cada personaje tiene su particularidad, ¿visto? Por ejemplo, Tomero es uno, ¿sabes? Tomero dice que llegó como agente de policía, ¿sabes? Y después no sé por qué se hizo hombre de la calle. Y no se le podía decir chiclín porque te quería pelear. Y nunca pude averiguar qué significa la palabra chiclín. Y los gurises del pueblo por ahí, cuando estaban lejos, le gritaban chiclín. Pero trataban de estar lejos más o menos, más de una cuadra, porque tenía una puntería con la piedra. Que si iba a Olimpiada, era campeón mundial. Sí. Y bueno, mira, después estaba el zapatero, estaba bueno, qué sé yo, el albañil, bueno, de todo un poco, ¿viste? Estaba el almacenero, la galleta se compraba por bolsa porque se elaboraba en Tapevicuá, y ahí venían los hermanos Escobar, que eran panaderos, una vez por semana, y por la calle principal iban tirando las bolsas de alpillera llenas de galletas, y pasaban a cobrar el otro mes. Sí, mirá la confianza que había. Sí. Y por eso yo escribí una historia que se llamaba El camión de la galleta. Y ahí todos los gurises íbamos a ver. Sí. Porque claro, venía la galleta y sabíamos que hasta la otra semana no iba a haber galleta. Bueno, estaba el lechero. O sea que el delivery ya había en Yapeyú. Sí, ya había, porque te llevaban a casa los lecheros. Y después quieren decir los ingleses que ellos inventaron el delivery. Y bueno, mirá, te puedo hablar de tantos personajes, ¿viste vos que... ¿Cuántos habitantes tenía Yapeyú más o menos en esa época, Rubén? Mirá, no había de pasar de 600. Y por ahí se contaba un poco los que vivían en la zona rural, ¿viste? Sí. Pero mirá, Yapeyú llegó el momento que con el tiempo, no en eso, pero con el tiempo, o sea que se plantaba maní. Sí, se elaboraba, se cuidaba las abejas para la miel.
llegó a tener importantes arroceras, también aserradero. Y todo iba y se cargaba en el tren que pasaba por Guaviraví. Iba al mercado central. Se cosechaba mucho el citru, la mandarina, la naranja. Tal es así que uno de los que venía y compraba todo el citru era de apellido Barbagallo, que llegó y se enamoró de una chica habitante del lugar y se quedó para siempre, y fue el comerciante más importante de la historia de Yapeyú, los Barbagallo, que tenían un almacén que largo, que dobla la esquina. Y en aquel entonces yo, desde mi pequeñez, yo veía eso como un edificio grande. Y ahora yo voy y es un edificio de 1,5 metros de alto. Sí. Y bueno, y de Yapeyú, mira, yo no puedo evitar emocionarme cuando voy a Yapeyú, porque yo caminé esas calles de tierra, trepé esos muros de piedra, sí. Jugué bajo el higuerón con mis hermanas, corríamos por la plaza. Y cuando aparecía un forá, ponele, era toda una novedad. Un acontecimiento. Sí, ver semejante máquina que llegaba. Sí, pero... Y bueno, después tuvieron algunos políticos que se destacaron, ¿viste vos? Hay que reconocer, por ejemplo, Adán Gaya, ¿viste? Hizo mucho por Yapeyú, que yo tuve contacto con él apoyó los 2 libros que yo escribí. Y bueno, también hubieron otros políticos, sí. Y Yapeyú en ese entonces, cuando yo tenía 5 o 6 años, llegaban autoridades de Buenos Aires. Y de toda la zona iban a honrar a San Martín, a la casa de piedra esa que se conserva en el templete. ¿No estaba el templete todavía? Bueno, el templete sí, ya fue. El templete fue hecho en 1930 y algo, puede ser. Ya no manejo tanto de memoria alguna fecha, sí. Y que para nosotros el templete, qué sé yo, era un monumento que veíamos, pero... Enorme. Sí, enorme, gigantesco, qué sé yo, un rascacielos era para nosotros el templete. Sí. Y hay que ver, vos sabés qué. Después cuando yo empecé a aparecer de grande ya, vos sabés que nieto y tataranieto y de todo de esos habitantes de antes se acercaban a abrazarme, ¿vos sabés? Porque veían en mí como un pedazo de Yapeyú que no los olvidó. Una lástima que el tren que iba a pasar por ahí se terminó quedando en la nada. Quedó en la nada, sí, porque inclusive quedó formado Sí, había puentes, todo. Sí, y no llegó el tren, sí. Porque sería otra historia con el tren. Otra historia, sí, sería así. Sí. Y además la correspondencia se juntaba todo en un lugar, y un tal Rodríguez, pariente tuyo sería, cargaba todo en un sulky y llevaba a Tapevicó, y ahí embarcaba en el tren todos los bultos, ¿sabes? Y tal es así que Rodríguez decía que él salía de Yapeyú y pasaba frente al cementerio y sentía que el sulky por ahí hacía así como que alguien pisó en el estribo y subió atrás, y él miraba, no había nadie. Llegó el momento que se acostumbró, y entonces él decía: yo viajo todos los días con el fantasma, ¿sabes? Claro, porque el camino
de salida antes pasaba por el cementerio. Sí, el camino, camino real. esa calle sí te llevaba así para la salida de Yapeyú. No sí. había la nueva ahora. No, para nada, no, para nada. Y tenía un tío mío, el tío Kiko, ese no creía ni en él, ¿viste? Y entonces se reía y se enteró don Rodríguez que él se andaba riendo y le dijo, Kiko, quiero que me acompañe a llevar la correspondencia. Sí, cómo no. Y se iba riendo él, ¿sabes? Y llegaron, y cuando pasó por el lugar ese tipo un puentecito que había, Kiko sintió que hizo así el sulky. Y bueno, siguieron, y por ahí hizo así, ¿no? Que se bajó el fantasma. Bueno, Kiko no habló de ida ni de vuelta, no habló más. El que no creía en nada, ¿viste? Bueno, mira, tenés cada anécdota ahí, sí. Vos date cuenta que por ejemplo, mi papá era padrino de todo el mundo. Por ahí detenían a cualquier ciudadano y le iban a buscar a la casa. Entonces allá decía, no, que el compadre venga a llevarme preso. Tenía que ir papá a detener al preso. No, y después el preso le pedía permiso porque cumplía años la madre. Y bueno, se iba al cumpleaños. No, y en una oportunidad, vos sabés que era tan la crisis que había en el país, que iban a pedir trabajo para ser policía. Y entonces papá le decía, bueno, mira, ahí en ese baúl viejo, hay un uniforme. Pasa y probate. Si te queda bien uno, entra de policía. Si no, tenés que buscar otra cosa. No iba a tener un uniforme, ¿viste? ¿Sabes? Y la policía ya estaba donde está ahora, en la misma lugar. Sí, ahí sí, pero lástima que cambiaron todo, voltearon todo el edificio, no quedó nada de lo que era antes. Frente a la plaza estaba. Sí. Y enfrente, pasando la calle, estaba el correo. Claro. Y el correo ese, dicen que está construido sobre un cementerio. Ajá. Bueno, pero ya eso ya son los dichos, ¿viste? Claro. Sí. Ajá. Bueno, mirá, cuántas cosas puedo hablar de Yapeyú. Qué viejos apellidos, ¿te acordás que existían en esa época? Sí, los Bruché, mirá, qué sé yo, hay cientos de apellidos, ahí, ¿viste? Cientos de apellidos que generalmente de origen francés. Claro. Sí. Muy fuerte inmigración francesa, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, volviendo a cuando iban a pedir trabajo para ser policía. Entonces la policía no tenía ni para armar a la gente. Y entonces llegaba uno y decía, mire, yo quiero ser policía. Y bueno, ¿y qué tenés vos? Y mire, yo tengo un revólver, que era mi abuelo. Ah, bueno, pasa. Pero ya con el grado de cabo, porque vos ya tenés elementos, ya sabes. Bueno, apareció otro y dijo, y bueno, ¿vos qué tenés para...? Mire, yo tengo un revólver y un borseguí. Ah, bueno, entonces vos sos oficial. Dijo, ¿sabes? Y hasta que por ahí llegó, mi papá le atendió a otro que tenía revólver, el borseguí y un caballo. Le dijo, no, andate, si no te tengo que dejar de comisario hoy. ¿Yo qué hago? ¿Sabes? Claro, porque a medida que tenían elementos, tenían grado. Sí, eso era. Pero bueno, en algún momento vos sabés que mi papá se vino en el único taxi que había allá de apellido Moreno. No era el apellido, le decían un apelativo nomás, Moreno. Único taxi, vino a Libre y se fue al 5 de Infantería, no, al 27 de Infantería. Y habló con uno de los jefes y le dijo, mire, deme todos los uniformes que ustedes están por tirar, porque allá no tenemos nada. Y ahí fue que uniformó a la policía, mi viejo. Sí. Pero yo te estoy hablando del año 40, ¿viste? Sí.
¿Qué Mirá, historia? sí, qué historia. Yapeyú, mira, yo te estoy, de memoria te estoy diciendo, Ujú. ¿viste? Si empezamos a mover con los documentos, mira, podemos conseguir cuántas cosas, ¿no? Vos hiciste muchas semblanzas y cosas de Yapeyú, ¿no? Sí, sí, sí. Unas cuantas me salieron, sí. Ajá. Y estoy debiendo un montón porque todos me reclaman, che, mirá, vos le pusiste a fulano y te olvidaste de mí, ¿viste? Ah, Claro. Y todos tienen su... Pero mirá, vos sabés que se hacía operaciones, llegó en Yapeyú en aquel entonces a hacerse operaciones. Llegaban las barcazas con mercadería y se pagaba en libras. No sé dónde sacaban las libras esterlinas. ujú. Y yo llegué a conocer, porque una anciana me mostró, una anciana de Yapeyú, en la mano me dijo, mire, esto me dejaron mis abuelos, 4 o 5 libras esterlinas. Ah, Una monedita así mal hecha, mal formada, esa era libra esterlina. ¿Con eso se pagaba? Sí, eso se manejaba, sí. Pero era, ponga la mercadería y pague. Ujú. Ayer. ¿Venía mercadería de dónde? ¿De dónde? Bueno, generalmente dice que venían de Misiones, ¿viste? O de la parte de Brasil. Ahí la gente, en Brasil, por ejemplo, el que andaba disparando a la justicia pasaba el río Uruguay y se instalaba ahí. Y ya no volvía más. Ujú. Había un vecino que disparó de allá de la justicia. Y bueno, y llegó ahí, se casó, tuvo una familia, muchos hijos, todo, pero él continuamente se sentaba en la punta de la mesa con toda la familia y con el fusil acá. Porque él decía, tarde o temprano van a venir a buscar. Ujú. Y bueno, y si me vienen a buscar, yo le voy a recibir. Anda a hacerle un chiste. Sí. 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 Bueno, y hay un testimonio había aparecido escrito en un papel que cuando corrió la voz, estaban los jesuitas ahí. Y no sé cómo llegó una noticia de que los bandeirantes venían a quemar Yapeyú. Porque alguien dice que se quemó 5 veces Yapeyú. No sé. Entonces juntaron el cofre que tenían los jesuitas, un cofre muy rico. Y de alguna manera en carreta, no sé cómo, llevaron a Capital de Corrientes. Para después que pase la guerra, todo. Capital nunca devolvió eso. Y sería bueno empezar a tramitar a ver qué se puede conseguir, ¿no? Porque, no, y otra cosa, en Capital de Corrientes se reformó todo una plaza, creo que era cuando estaba el de intendente de la capital Río o algo así era. Y se encontró un cofre muy, muy importante ahí cuando removieron la tierra en esa plaza, que se suspendió varios días el trabajo. Después se siguió construyendo y se olvidaron del cofre. Ujú. Nadie más. Así que no sé si comió la vaca. Sí. Sí. No, pero vamos a seguir aportando. Yo me comprometo porque a mí me gustaría, yo que veo el horizonte de mi vida, me gustaría dejarle a Yapeyú todas las cosas que yo pude investigar, que a lo mejor le sirve al que me suceda. Yo lo que quiero que no solo yapeyuanos, que todos los argentinos tengan un poquito de sueño como tengo yo. Porque a mí me dicen escritor, pero yo le digo, no se equivoquen, yo soy soñador. Y el universo es un cofre muy pequeño para guardar todos mis sueños. Está bien. Bueno, Rubén, muchísimas gracias y ya volveremos a hablar otra vez de Yapeyú porque hay mucha gente que espera tu historia ya. Mucha gente. Bueno. Y le digo a todos los yapeyuanos
que los llevo en el corazón.